Quizás si nos hubiéramos apoyado mutuamente hubiera sido diferente, pero es que usted la culpa me la echó a mí. Todo, o sea, cuando usted se dio cuenta, lo primero que usted me dijo es su culpa. ¿Por qué? Porque usted esto, porque usted lo otro, porque usted la malcría, porque usted no sé qué, porque usted no sé cuánta. Eso sería cambiar Oscar por Laura. La sexualidad no viene dada solamente por la genitalidad. Viene dada por muchos factores, por la genitalidad, la psicología, por muchas cosas. ¿Qué te dijo? Que le dijera todo lo que notara para ver si estoy en la pubertad. ¿Y tú sabes lo que es la pubertad? Sí. ¿Qué es? Me lo explicó ella. ¿Qué es? Cuando paso de ser niña muy bonita a una mujer. Laura, ¿tú eras feliz antes? No, ¿No? no, ¿Por qué? era infeliz. Entonces, ¿por qué no se hacías aparente que era tan feliz? Porque tenía que aparentar ser feliz. ¿Por qué? No sé, para haceros feliz. El único que reciben los hombres es el orden sacerdotal en la Iglesia Católica. Muchos preguntan por qué no puede ser una mujer, pero la Iglesia Católica no lo permite. Otras iglesias sí. Jesús era hombre, ¿verdad? Por eso. ¿Y si hubiera sido mujer? Vale. ¡Dale los dos! ¡Tú no sabes prima! ¿Cuántos tienes? No me pidas nunca que no te quiera mañana. Eres como el agua a la que quisiera ver correr. No me pidas nunca que no te quiera mañana. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer tenerlos acá junto con nosotros en esta conversación sobre cine y sobre problemáticas sociales. Esto es un proyecto asociativo entre el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales y FemCine, Festival de Cine de Mujeres. Y durante estos días vamos a estar presentando películas de mujeres documentales que tocan temas atingentes, sociales, desde puntos de vista críticos y también con un corte feminista, diría yo. Y también entrevistando a las directoras. Los dejo ahora para introducirnos en este proyecto con Claudia Gutiérrez, que es la directora ejecutiva de FemCine. Hola Claudia, ¿cómo te va? Hola Catalina, un gusto saludarte de nuevo. Como Catalina comentaba, este es el cuarto año que junto con el Centro para las Humanidades de la UDP hemos realizado estos cineforos que básicamente tratan temas atingentes a las mujeres y hemos presentado diferentes problemáticas que se han encontrado en documentales y que nos sirven para conversar y que la gente que nos está viendo tenga una idea de qué es un punto de vista u otro punto de vista del que ellos tienen. En esta ocasión lo que vamos a ver, la película que se exhibió hoy en la Biblioteca Nicanor Parra, Si Dios fuera mujer, si las personas que están viendo esto ya la vieron o la quieren ver, pueden verla online a través de femcine.cl, ahí van a encontrar el link directo hasta el día 27 de marzo. Y bueno, agradecer a Angélica Cervera, que es la directora que nos acompañará en un momento más, por presentar esta mirada tan interesante sobre la infancia trans, que creo que se ha hablado mucho desde el punto de vista de los adultos o quizás hasta de los adolescentes, pero al menos en mi caso nunca había visto un documental o cualquier noticia que hablara tan abiertamente y tan cándidamente como este, ¿no? Así que muchas gracias por la labor que hizo y todos invitados también a ver el resto de FemCine, que mañana tenemos el cineforo con Claudia Kemper, que es de Mujeres Artistas, que mañana se da la función a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nicanor Parra, o la pueden ver también online en FemCine. Muchas gracias, Claudia.
Bueno, vamos a introducir a Angélica Cervera, que nos acompaña, que está aquí con nosotros. Ella es colombiana, periodista, egresada de la Universidad de Antioquia, Medellín, como en periodismo, pero se ha dedicado más que nada a los documentales. Ha hecho varios documentales como Fuego de Gaita, El Café, una historia de vida, Madres de la Candelaria, De Par en Par. También trabaja, es reportera y productora para la casa editorial El Tiempo, y además de todo, como si fuera poco, lidera proyectos de gestión cultural en América Latina. Y bueno, ella es la directora de la película Si Dios fuera mujer, que trata, como bien decía Claudia, del tránsito de un niño varón a una niña, ¿no? Y en el fondo de todo este proceso de tránsito. Pero antes de meternos en la película, Angélica, me da curiosidad un poco saber más de ti. Cuando dice acá proyectos de gestión cultural en América Latina, ¿qué proyectos haces tú? ¿En qué área te mueves ahí? Bueno, pues primero saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este cineforo y también por hacer parte de FemCine. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar en este espacio. Bueno, pues realmente yo he trabajado en los últimos años en proyectos de gestión cultural aquí en Colombia. Trabajé hasta hace poco en un centro cultural que se llama El Claustro, en una empresa que se llama Confama. Allí pues digamos que tendríamos a cargo como toda la programación y contenido de un teatro y del centro cultural en sí, que además está ubicado pues en el centro de la ciudad, entonces es un espacio como muy interesante para dinamizar a nivel cultural. También he trabajado como en proyectos de construcción de espacios o de escenarios culturales a través como de la co-creación con los ciudadanos. Estos proyectos los he hecho en México, específicamente en una pequeña ciudad que se llama Zapopan. También lo hice, también estuvimos trabajando en Quito, en Ecuador, y aquí pues en algunas ciudades de Colombia. Ahora en este momento estoy trabajando en proyectos de formación de públicos de cultura en Antioquia, que es la región donde queda Medellín, pero también formación de públicos de proyectos educativos, no solo culturales, sino también educativos. Y nada, pues acompañar esta peli en toda la distribución, y también pues estoy empezando a escribir otro proyecto. Muy interesante, porque también en el fondo esta preocupación social que tiene tu cine también se activa realmente en vínculos reales con personas, con comunidades, en gestión, ¿no es cierto? En un cierto activismo, podríamos decir, ¿no? Un activismo cultural. Porque creo que tu película también se orienta en esa dirección. Empecemos a hablar de la película. Bueno, una de las cosas que uno, primero que nada, como decía Claudia, ver este proceso, ¿no es cierto? Este proceso de transición en una niña de 10 años, 9 años tiene, ¿no? 8 años. 8 años, pero ya llevaba un tiempo, ¿no es cierto?, en esta transición, unos 3 años. O sea, ella desde muy chiquitita tuvo conciencia de que su identidad era de mujer. Que es como lo que se habla un poco de la problemática trans, ¿no? Que es como la idea de vivir en un cuerpo equivocado, ¿no? Considerando que la identidad no es un tema biológico ni genital, sino que es un tema psicológico, es como tú te sientes. Exactamente. Y bueno, y una de las cosas que uno se pregunta, bueno, cuando ves también lo interesante de tu documental es que no va de fuera como dando cátedra sobre el tema, ¿no? Sino que muestra desde adentro cómo se vive en una familia. Entonces, es muy lindo porque hay mucha, más que discursos sobre la transexualidad, hay una vivencia de lo que significa, y también es poder seguir el proceso de los padres. A mí me resultó muy conmovedora la figura del padre, fíjate. Es una figura que... Y también es bueno porque reivindica un poco a los varones. Y te quería preguntar, cuando tú decías el hecho de que tú pudiste introducirte en esta historia, tú decías por ahí, lo leí, que tú eres prima de Laura, de la niña trans. Sí, exacto. Esto pues realmente es una historia familiar.
y eso, pues digamos que tuvo ciertos beneficios en la película porque nos permitió de alguna manera mirar muy de cerca y eso fue pues a través como del vínculo que tengo con ellos. Y sobre lo que tú decías ahora de la reivindicación, pues yo creo que más que la historia del tránsito de una niña que nace niño, yo creo que esta película o este documental va como de un tránsito familiar, ¿cierto? Porque en realidad en la película no vemos un cambio físico o una transición física de ese personaje principal que es Laura, sino porque la historia empieza cuando ella ya es una niña, ella siempre la vemos como una niña, ¿cierto? Sabemos o la historia nos cuenta que en algún momento ella fue niño o nació niño, pero nunca la vemos así. Y un poco lo que muestra esta historia es como lo que pasa después, ¿cierto? Lo que aparentemente, cuando aparentemente ya todo ha pasado, cuando esa transición física ha sucedido, cuando esta persona ya tiene una identidad, físicamente se ve y se siente como su ser lo indica, pensaría uno que ya no pasa nada, que ya lo grueso, lo importante pasó, pero siempre nos damos cuenta que hay unas secuelas, que hay unos miedos, que hay unos asuntos hacia el futuro que se proyectan como en unos miedos, pero también hay como unos duelos no hechos de un pasado, de alguien que no se murió, pero que de alguna manera ya no existe. Entonces yo creo que un poco la intención de nosotros era eso, era mirarlos a ellos como familia y cómo se vuelven a reestructurar eh, como equipo. Y tú, y ellos porque también tú entras mucho en la intimidad, o sea, hay muchas escenas de Laura en pijama, hay una escena súper linda del juguete que era como una fregona, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no, este es el pelo, de repente le hago un moñito, de repente le suelto el pelo, esta es la carita. O sea, hay escenas que son muy íntimas y preguntarte un poco cómo fue eh, este diálogo tuyo con los padres para que te dejaran entrar en su intimidad y cómo ellos en el fondo, con qué motivación ellos quisieron protagonizar esta historia y hacerla pública, digamos. Que podrían no haber querido, ¿no? Podrían Total. Sí, al principio, bueno, yo con la primera persona con la que hablé fue con el papá. Le dije que tenía pues la intención de hacer una película que llevaba mucho tiempo escribiendo sobre esa historia y cómo a lo largo del tiempo lo íbamos llevando como familia, porque esto no fue una situación que los impactó únicamente a ellos, o sea, no únicamente ese núcleo familiar se vio afectado, sino toda la familia tuvo una implicación a partir de ese hecho. Y a mí me pareció muy interesante empezar a escribir sobre eso porque mi familia es una familia tremendamente católica, tremendamente tradicional, con esos machismos de generaciones que vienen muy arraigados. Entonces esto como que también hacía que las rupturas que existían en ese momento fueran pues, de alguna manera particulares. Entonces por eso con la primera persona con la que hablé fue con el papá. Y la verdad es que a él lo emocionó mucho desde el principio, porque sintió que de alguna manera podía hacer esto como más que una recompensa, como un enaltecimiento a la decisión de Laura, que a pesar de ser muy pequeña en edad, es una persona muy madura, a veces piensa mucho como una adulta. Y creo que también esto suponía como un apoyo muy grande, es decir, contar la historia de ellos de alguna manera era decirles que pese a todas las dificultades, el haberlo permitido había sido una buena decisión, porque siempre estuvo el miedo de escuchar o de hacerle caso o de seguir el deseo de una persona tan pequeña, y se supone que los papás están para tomar mejores decisiones que los hijos, y ella tan pequeña tomando decisiones muy trascendentales, muy radicales, el hecho de que ellos a pesar de todo la apoyaran, por supuesto que generaba mucho miedo sobre, ¿será que sí estamos haciendo lo correcto o será que lo que debemos decirle a ella es no? Y esperar,
En fin, entonces yo creo que ellos con esta película se sintieron como muy apoyados y como que entregaron un poquito las banderas, como que ya no eran ellos dos como batallando contra el mundo, sino que ya éramos un equipo y la verdad es que nos recibieron con mucho amor y muy rápido logramos como ser una familia expandida. Y eso nos permitió, por un lado, invisibilizar la cámara muy rápidamente eh, y tener una convivencia que nos permitía llegar a esos momentos muy íntimos, porque aquí no hubo nunca una puesta en escena, ni un condicionante, ni un hoy vamos a hablar de este tema. No, siempre fue seguirlos y seguirlos y seguirlos y tal vez generar a veces las condiciones para que ciertas conversaciones se detonaran, pero en ningún momento hubo una dirección hacia qué tenían que decir o hacia dónde tenían que encaminar la conversación. Entonces, está muy bien hecho porque a veces realmente uno piensa que son escenas actuadas. ¿Eh? no, Hay como un límite entre la ficción, hay como un límite para el observador en el relato que te puede llevar también a algo más de ficción. Entonces, ahora que tú me dices eso, que en el fondo ustedes nunca como que forzaron ninguna escena, está muy bien logrado porque hay mucha naturalidad. Y otra cosa dentro de lo que tú dices, de lo chiquitita que es Laura, como para tomar esta decisión sobre su identidad y que arrastra asuntos sociales, legales, familiares, psicológicos, biológicos, médicos, religiosos, también yo siento que por un lado es entender cómo este proceso y lo que le pasa, porque yo creo que lo más interesante es lo que le pasa a los padres, ¿no? Lo más interesante es el proceso de ellos, el duelo también del padre, que eso lo vamos a hablar después, porque yo creo que eso ya es un tema en sí mismo. Pero también yo encuentro que la película pone sobre el tapete como los derechos de los niños, ¿no? Porque claro, como tú dices, no siempre legitimamos las decisiones de los niños. Muchas veces pensamos que porque son chicos no tienen la claridad o no tienen el poder de decisión. Y esta película muestra eso y además la muestra es muy interesante el personaje de Laura, como que de repente uno queda como plop, porque además es como irónica, como que dice, ay, ¿tú no eras feliz? No, ¿y por qué? Bueno, para hacerles creer a ustedes que yo era feliz, ¿no? Como, realmente tú tiene un poder la niña, de repente dice, ya me voy a dormir, ya quiero descansar, ¿no? Como que corta la conversación. Entonces, es muy interesante como ella, el agenciamiento que tiene, el poder personal que tiene la niña, y también cómo los padres la respetan. Yo creo que ahí hay una cuestión muy profunda que va mucho más allá del tema trans, ¿no? Que tiene que ver con el respeto de la niñez, ¿no? Absolutamente. Y pues por un lado creo que tiene mucho que ver con eso que tú mencionas, como de la personalidad de Laura. Ella es una persona muy dulce, pero al mismo tiempo tiene un carácter fuerte en cuanto a que es una persona muy segura de sí misma y creo que esa es como su gran ventaja. Y por ejemplo hay cosas que no aparecen explícitamente en la película, pero por ejemplo ella nunca consultó, ella más bien notificó, como no me siento bien así, yo me siento bien así, entonces a partir de ahora voy a ser una chica y me voy a llamar Laura. Entonces desde ahí, desde ese momento ella rompe con muchas cosas tan básicas, entre comillas, pero que están como tan establecidas como el hecho de que quien le pone el nombre a los hijos son los papás. En este caso ella misma se puso su nombre. Y desde ahí, de ahí en adelante empieza a romper con muchos sistemas y con muchas tradiciones que, bueno, ya luego va como a la iglesia, pero también rompe con esas dinámicas familiares donde las autoridades y las únicas personas capaces de tomar decisiones en una familia son la mamá y el papá, o en muchos casos únicamente el papá, y aquí es ella donde toma sus propias decisiones y creo que también está muy divertido ver cómo las rutinas dentro de un hogar cambian y se acomodan de acuerdo como a esos nuevos planteamientos. Sí. Como esta niñez empoderada también, que yo creo que más allá de lo trans, es como... Y otra cosa que llama la atención, bueno, podríamos hablar, porque al final lo que importa es ver la película. Yo creo que esa es una emoción insustituible, o sea, las películas hay que verlas más que hablar, pero otra cosa que me llama la atención también
es como no solamente la familia sigue este proceso con las contradicciones, los miedos y los duelos que implica, ¿no? Pero también la iglesia, o sea, que en Chile, no sé, por lo menos en Chile, que la iglesia es bastante también conservadora. Bueno, ahora la iglesia en realidad ha desaparecido bastante del escenario político, te diría yo, o sea, tiene mucho menos voz de lo que tuvo en tiempos pasados. Está mucho más desdibujada, ¿no? Con menos autoridad en la vida social, digamos. Pero acá es bien impresionante como la iglesia no cuestiona para nada la decisión. Y cuando citan al Papa también, al Papa Francisco, como diciendo, bueno, todas las personas son iguales, no hay se ve, no sé si es algo particular que sucedió ahí en Valencia, donde ellos viven. Pues mira, cuando nosotros empezamos a rodar, digamos que el arco narrativo que teníamos era el deseo de Laura de hacer su primera comunión, ¿cierto? Pero no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si lo iba a lograr, si no lo iba a lograr, y de alguna manera como que nos emocionaba sumarnos a su batalla porque íbamos como muy predispuestos a que le iban a decir que no, entonces ahí era donde iba a estar el conflicto de la película, entonces era Laura contra la iglesia y todos nosotros luchando para que esto pasara y de repente, no, listo, sí, quiere hacer la primera comunión, pues muy bien, pues hay que hacer lo que hay que hacer unos cambios y ya. Por supuesto que a todos nos sorprendió, porque en Colombia las cosas son exactamente opuestas, no hubiera sucedido así de fácil, no hubiera sido así de sencillo. Incluso en ese momento, en la comunidad valenciana donde viven ellos, tampoco era una situación, digamos, pues normal, entre comillas, era una situación particular. Pero allá sí se lleva un proceso pues como de batallas ganadas, por ejemplo, en esa época el asunto de cambiar de género y de nombre en todos los documentos y en el colegio y en su registro civil y demás, ya no era un problema. Aquí, por ejemplo, en Colombia apenas va a dejar de ser un problema. Entonces, digamos que aunque allá... Hay un proceso más avanzado en España. Hay un proceso mucho más avanzado, pero como todo, no quiere decir que esté completamente logrado o que sea una batalla ganada. Pues y todavía sucede pues con otros temas mucho más arraigados como el racismo, la xenofobia, pues son cosas que aunque decimos que están de alguna manera superados, nunca lo van a estar del todo. Y yo creo que este también es el caso. Pero aún así, sí, pues esto fue una sorpresa, el hecho de que la iglesia lo avalara. De hecho, hay una historia muy bonita y es que nosotros el año pasado estuvimos en un festival en Bogotá, acá en Colombia, y una maestra nos decía como con un poco de rabia y de frustración, como que le parecía muy bella la historia de Laura, pero al mismo tiempo nos decía como, es que aunque ustedes nos estén mostrando una historia real, estas cosas solo pasan en el cine. Es decir, aquí en Colombia todavía no podemos ver que una niña quiera hacer la primera comunión y por ser transgénero no vaya a tener ningún problema. Esto todavía no pasa aquí. O sea, esto lo veo yo porque estoy viendo una película sobre esto. Y aunque sea un caso real, no es lo que pasa en el común, en el día a día. Entonces eso sigue siendo pues como un hecho frustrante, pero aquí pues bueno, vemos esta victoria ganada de alguna manera. Pero no deja de ser también un rasgo dramático, o sea, aunque igual el giro narrativo se suspendió y tomó otra dirección, igual sigue siendo interesante, también reivindica, habrá de todo, ¿no? Justo fueron donde el cura preciso. Sí. Te iba a decir también, ellos son inmigrantes en España, ¿no? Y la decisión de inmigrar es una decisión previa, ¿fue por trabajo, por alguna otra razón? Sí, pues es como la decisión de muchos latinoamericanos de ir a Estados Unidos o de ir a Europa en búsqueda de una vida mejor, de unas condiciones mejores. Ellos migraron mucho antes de que naciera Laura. De hecho, no migraron juntos, aunque ambos son colombianos, se conocieron allá. Migraron en épocas diferentes y allá se conocieron. Claro, porque también esa situación de migrantes también es ¿cómo se llama? Una situación, es como otra marginalidad, ¿no? Entonces hay como
hay varias marginalidades ahí que se ponen ¿no? La marginalidad del migrante y la marginalidad de ser trans. Exacto, que en este caso hace que haya mucho más temor sobre las decisiones, ¿cierto? Porque pues ya traen este temor de no ser de ahí y de tener rechazos en ciertos entornos, en ciertos lugares, y ahora pues tener una niña trans que además quiere hacer la primera comunión. Entonces yo creo que estas marginalidades lo que hace es cargar a esta familia como de muchos más, sí, muchos más temores. No, y te iba a decir la figura del padre, que era como para entrar en esta figura que me pareció súper interesante porque, claro, igual la figura de la madre, ¿no es cierto? También es como más comprensiva, ¿no? Como del proceso, y como que para ella Oscar o Laura ahora son la misma persona. Uh-huh. Son la misma persona como en una versión distinta, pero en esencia es la misma persona. O sea, ella no siente que murió Oscar y que nació Laura, sino que ella como que sigue más la transformación. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con una comprensión de las mujeres, no sé, también de lo que ha sido todo el movimiento feminista y todo lo que ha sido las conquistas también de las mujeres, de poder elegir cómo actuar en el mundo y poder reconfigurar su identidad social, ¿no es cierto? Entonces hay una experiencia ya, digamos, filogenética en las mujeres. En cambio, Absolutamente. en los varones no es así, entonces por eso uno dice, él tiene de repente cosas medias machistas también, como que se le escapan un poco, pero también está como luchando con sus propias, como con sus propios prejuicios y también como este duelo se ve como, es muy interesante el personaje de él, porque se ve como, él siente también como una pérdida, ¿no? El sentimiento de Total. una pérdida, pero también la quiere mucho, o sea, es como muy, no sé cómo tú pudiste vincularte, porque quizás faltó más, yo creo que, bueno, siempre uno piensa puede faltar más profundidad, ¿no? En eso, como, como que el mismo, este padre ya en sí mismo es como una historia, ¿no? Como la historia Sí, que le pasa a él, ¿no? absolutamente. En algún momento tuvimos como esa dualidad porque era como esta película es de Laura, pero los papás empezaron a tener como unas cargas muy representativas, sobre todo el papá. Eh, que yo creo que no es mayor que la de la mamá. Lo que pasa es que, como tú lo mencionas, el hecho, o sea, la mamá ya tiene algunas cosas muy resueltas, ¿cierto? Y en cambio el papá tiene todos los conflictos por resolver y son conflictos internos, que yo creo que en últimas el personaje del papá es como el que nos representa a todos como sociedad todavía. Yo creo que todavía estamos en ese limbo, en ese asunto de que incluso a veces estructuralmente nos cuesta entender que estas cosas pasen. Hay otro asunto ahí, es que es su hijo, que es la persona que él quiere, que él no siente como negativo ese asunto machista de que si tuve un hijo entonces lo cuido, lo crío a imagen y semejanza y crío otro machito, pero ese otro machito se le desapareció y ahora tiene una niña que igual ama, pero es súper torpe, como tratando de entender y de ir al mismo nivel de la mamá y de Laura, pero hace el esfuerzo, pero también es una batalla contra él mismo. Por eso siempre decimos que esta película es sobre un tránsito familiar, porque Laura ya transitó, Laura ya es lo que es, pero son los papás, la mamá y el papá, y sobre todo el papá, los que todavía están en ese proceso. Y tuvimos muchos momentos con él, incluso muchos momentos antes de rodar, porque tuvimos pues como un proceso de investigación largo y en medio de ese proceso de investigación también era conversar con los papás sobre todo. Y dentro de esas conversaciones con él era, era muy obvio que eso todavía lo quebraba, que él tenía un duelo por alguien que para él sí murió, pero que no murió, pues, o sea, no lo enterró, no desapareció. Entonces sí era muy claro que él tenía como esas dualidades o esa crisis interna,
pero pues yo creo que haber ahondado más en él ya hubiera sido otra película, tal vez. Claro, es otra película, es otro tema. Ajá. ¿No? Y quería decir también que es súper interesante porque incluso pasa algo desde un prejuicio que uno pudiera tener o que la sociedad pueda tener y también hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Tú como comunicadora, porque también eres periodista, entonces también yo creo que tienes esa visión de análisis más social, ¿no? No solo de esa historia, sino de cómo eso se lee dentro de un contexto cultural, social determinado, ¿no es cierto? También en Latinoamérica, Exacto. es más tradicional que Europa. Pero desde ese prejuicio uno perfectamente, digo, la mirada prejuiciosa podría decir, cuando ves gente más grande, por ejemplo, yo tengo amigos acá que han transitado también hacia mujer, amigos grandes, o sea, después de los 35 años, varios, por lo menos 3 he conocido últimamente, y que han hecho ese proceso con hormonas, y hay uno, ponte tú, que se arrepintió. O sea, que fue de varón, después fue mujer 3 años y después dijo no, y todo esto lo muestran en Instagram, su transformación. Entonces, hace unos meses decían, no, yo ya me arrepentí. Y uno ahí piensa, claro, cuando tú eres más grande puede ser mucho más como una idea, como un proyecto, como algo más mental, más ideológico. En cambio, la paradoja, quiero decir, es que cuando es una niña chica, paradojalmente es mucho más seria la decisión. No sé cómo te lo explico. O sea, paradojalmente lo que podría ser mucho más un capricho de una niña, paradojalmente es algo mucho más serio, porque tú ves a Laura totalmente sostenida en esa identidad, o sea, no hay ninguna duda, digamos. O sea, ella no tiene ninguna duda, no hay una ambivalencia. Es una niña. Uno la ve como una niña, sí. De repente uno no entiende al tiro cuando dicen Oscar. Yo primero pensaba Oscar como quién es Oscar, ¿no? Al principio de la película, digo, en los primeros segundos, uno piensa que a lo mejor fue como que este es un padrastro y Oscar fue un papá que se fue, no sé, como que puedes tener una pequeña confusión que le da tensión, que es buena, y de repente, claro, cuando tú dices, ah, claro, es una trans, pero tú nunca ves, como tú dices, las señales del niño varón. O sea, en el fondo ves a una niña hecha y derecha, totalmente colocada en su cuerpo y en su identidad, sin ninguna ambigüedad. Sí, exacto. Pero también hay otra paradoja y es que, como tú bien lo dices, parece que las decisiones de los niños no trascienden, y aquí las decisiones pues en esta película se muestra que la decisión de los niños trascienden todo, pero al mismo tiempo uno ve a los amigos de Laura y es como, aquí no pasó nada. En cambio son los adultos los que todavía están pensando en el asunto. Si tú te fijas, la película en los primeros 5 minutos resuelve la pregunta, que es cuando los papás le preguntan a Laura, Laura, ¿tú eras feliz? Y ella dice, no, aparentaba ser feliz, ahora soy feliz. Y a lo largo de la película ellos se siguen preguntando por la felicidad de Laura, aunque ella ya se lo respondió, y muy claramente y muy explícitamente, y ellos siguen divagando. Entonces como que también existe esa paradoja como de sí, fueron decisiones muy serias, pero al mismo tiempo para ellos es posible y es posible de una manera muy natural. Es como, ok, ayer teníamos un amigo que se llamaba Oscar, hoy tenemos una amiga que se llama Laura, ya, para listo, no hay... Los niños, eso fluye mucho más. Eso también acá en Chile, bueno, desde la experiencia mía está pasando también en los colegios. Entonces yo tengo una hermana que trabaja en un colegio. Es raro porque en el fondo quizás siempre pasó, pero nunca lo pudieron, claro. Esa incomodidad, ese vivir en un cuerpo equivocado fue una tortura que gente a lo mejor la mantuvo toda su vida nomás. Pero hoy día como el tema se abre y es como también lo que ha pasado, no sé, pues con la bisexualidad, con el lesbianismo, con distintas opciones respecto de la identidad sexual o de las prácticas sexuales. Hoy día como eso se abre, también está pasando en los colegios. Mi hermana me decía que a ellos, a los profesores les costaba, por ejemplo, decirles el otro nombre, porque de un año para otro Juan era María, y entonces pasan la lista y se equivocan. Pero en cambio los compañeros ningún problema, como que es una persona, como que no hay esa marca de...
Y lo otro que encuentro interesante de la película es como que la pregunta, claro, está esta pregunta por la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? O sea, la felicidad es pasarlo bien, la felicidad es ser auténtico, no sé, es sentir que eres honesto contigo mismo, no sé, ahí también hay una pregunta, porque todos los padres quieren que los hijos sean felices, pero Claro. claramente esto no es una felicidad de que va, porque va a ser complicado, o sea, sabemos que la vida de Laura va a ser una vida complicada. Entonces, un poco hacerse esa pregunta a ti como directora y como autora del discurso de este documental. Tú, para ti, ¿qué es la felicidad, digamos? ¿Cuál es el concepto de felicidad que tú trabajas en esta película? Pues en esta película puntualmente yo creo que la felicidad es una búsqueda constante, no es yo no sé si existe un punto de llegada, pero yo creo que sí es una búsqueda donde hay unos momentos de esperanza y esos momentos de esperanza pueden ser como los más cercanos a la felicidad, porque finalmente pues si uno ya se sale de esta familia, pero al mismo tiempo uno ve que una familia tan tradicional, tan típica, tan machista, tan católica, puede superar esos asuntos y acompañarse desde el amor, yo creo que ahí ya hay una esperanza. Pese a que a un asunto del binarismo que se ve en la película, y creo que ahí también hay unos asuntos donde mostramos que esta familia de alguna manera da un paso adelante, pero también da dos atrás, con un asunto de listo, si tú no vas a ser niño, entonces vas a ser niña, y ahí mostramos también pues como todas esas cosas que representan esa decisión de ser mujer o de ser niña, que está que los pelitos, que sentarse bien, que vestirse bien. Entonces hay unas cosas donde listo, todavía no llegamos. Pero, por ejemplo, en un país como Colombia todavía sucede que las personas, no por supuesto, pues no niños, pero sí los adolescentes o los adultos cuando deciden hacer un tránsito, cambiar de identidad o cambiar de género, automáticamente son expulsadas de sus trabajos, de sus familias, de sus colegios. Eso todavía pasa. Y el hecho de que aquí desde el primer momento, así nadie entendiera nada, fuera como acompañarse desde el amor, así hubiera mucho miedo, así hubiera mucha preocupación, así hubiera mucha incertidumbre, siempre estuviera como ese asunto del amor, pues yo creo que ahí hay mucha esperanza. Y a mí esos momentos, por ejemplo, me llenaban como de una fuerza, como de volver a creer en el mundo. Y por supuesto que volver a creer en el mundo no quiere decir que vamos a tener este tipo de felicidad que tú mencionas como de, uy, no, estamos pasando súper rico, no. Pero permite tener fuerzas para seguir en la búsqueda de eso, ¿cierto? Y la pregunta por la autenticidad, ¿no? Como que esto de vivir en el cuerpo equivocado, también uno podría sentirlo, no sé, de repente trabajando en algo que no te gusta o estando casada con un marido que no te gusta. Digo. O sea, vivimos muchas veces en el cuerpo equivocado en nuestras vidas, nos metemos en esquemas, nos traicionamos a nosotros mismos. O sea, mucho más el tema del tema trans, es como la idea de yo antes no era feliz porque no me sentía siendo yo misma, ¿no? Como Exacto. La idea de ser uno mismo. Yo creo que esa también es como un mensaje súper potente de la película. Y te quería preguntar, bueno, uno no pensaría que ellos son tan tradicionales, porque como tú dices, al final el amor es lo que gana, entonces la ideología se apaga un poco porque lo que hay que hacer es acompañar a tu hija, entonces los discursos no sirven ahí. Lo que sirve es comprender desde el corazón, digamos. Y claro, sí, es así, sí es así, pero también eso ha sido un proceso, o sea, ha sido un proceso como de desarticular muchas cosas y de tomar de la mano a esa niña y básicamente como que ella sea la guía, la que marque el norte. Eso ha sido todo un proceso de construcción, porque realmente sí era una familia muy tradicional y vienen ambos de familias muchísimo más tradicionales. En este momento tal vez
en la historia no se vea tanto, pero eso también hace parte de sus luchas internas y de las batallas que también pues como que internamente han logrado vencer, pero a lo largo de la película uno también nota que hay cositas que se les escapan todavía, Sí, ¿cierto? po. Como, No, y además, por ejemplo, los clichés también de la feminidad, pues el vestido de primera comunión no puede ser más un cliché de la feminidad, o sea, total. igual todavía atrapados por los modelos, ¿no es cierto?, de qué es ser como lo que tú decías. Uh-huh. Y otra pregunta que me surge, porque tú eres de la familia, ella, ¿qué parentesco, tú eres pariente del padre, de la madre? Del padre. ¿Qué parentesco tienes con el padre? Es mi tío. Hermano de tu... Mamá. Es hermano de tu mamá. Uh-huh. Y tú te metiste, no, es que es interesante, porque, y no tuviste tú dudas de que en la familia, no, o sea, no tuviste miedo tú de que tu película resultara una provocación en la familia, o que les cargara, ¿cómo fue ese proceso tuyo? ¿Tuviste algún conflicto tú interno para hacer esto? ¿O estabas súper convencida? No, yo estuve muy convencida cuando tuve muy claro desde dónde pararme y desde dónde iba a mirar. Es decir, yo siempre tuve claro que no iba a rodar la transición de Laura. A mí no me interesaba mostrar cómo el niño se convertía en una niña y no me interesaba ver lo que los adultos tenían que opinar al respecto. Primero porque siento que este tipo de películas que pues no, ya se han hecho películas sobre esto. Y segundo, siento que más que cualquier cosa alimentan un morbo que siempre hay. Y pues en este caso no me interesaba y segundo, pues es mi familia. Entonces, que No, no como que fue súper respetuoso tu acercamiento, como exacto. cierto Entonces, pudor. no solo no me interesaba mirar desde ahí, sino que además me interesaba blindarlos mucho de muchas cosas. Y durante muchos momentos sí hubo como algunas angustias que tienen que ver como con asuntos éticos, pero es que también fue un aprendizaje gigante porque es como listo, si yo lo que quiero mostrar aquí es cómo se caen un montón de prejuicios, pues yo me tengo que bajar también de mis propios prejuicios y tengo que confiar en la confianza que me da la familia a mí para hacer este tipo de cosas. Yo de alguna manera he sido la oveja negra de la familia, entonces eso también, pues como que no les sorprendió a ellos que yo quisiera hacer una película, pero sí al principio es como, ¿qué quieres mostrar de nosotros? O sea, como, ¿en qué momento nosotros somos susceptibles de convertirnos en personajes de una película? Pero creo que hubo muchas conversaciones, sobre todo para no dejar avanzar los miedos que ellos tenían alrededor de la película, porque por ejemplo, pues ellos han tratado mucho de que Laura tenga como una infancia muy acorde a lo que decidió ser, es decir, como si decidió ser una niña y ya eso trae un montón de obstáculos, pues no ponerle más. Entonces, es como que todo su entorno la ha blindado de mucho cariño, de mucha protección, de mucho cuidado. Entonces, como también no pensar que esto era un asunto como de exponer o exhibirla a ella de una manera, pues como muy escueta, sino más bien como contar una historia de una familia que tiene unas particularidades y al final del día la película es de cómo una familia cruza obstáculos, ¿cierto? Más allá si es de una niña trans o de lo que sea. Eso es No, como y de... se mantienen, yo me imagino que deben haber habido conflictos también entre el padre y la madre, discusiones. Se ve un poco una Por tensión, supuesto, hay eso una se nota. tensión, Sí, pero sí, sí. igual a la vez como una unión en apoyar juntos a Laura. También eso es bonito, que como cuando las parejas tienen como un desafío también se unen en eso, aunque ese mismo asunto sea factor también de diferencias o de conflictos entre ellos. Es interesante porque, como tú dices, no se trata de la transformación de un niño en una niña, sino de los procesos psicológicos, emocionales. En realidad es más la transformación de una familia, como tú dices, ¿no? Exacto. Exacto, y de todas las, y de cómo a pesar de todo, siempre se siguen como conformando como familia, ¿no? Y creando una rutina, una cotidianidad
que en algún momento se rompió. Y ellos no han tenido más hijos, no tienen más hijos. No, no tienen más hijos. ¿Y ella tuvo un proceso biológico de transformación, como hormonal o operaciones o algo así? No, ella en este momento tiene 12 años y recién empezó con su proceso de inhibidores. Realmente Laura, pues como que biológicamente es una niña que, según pues como todos los acompañamientos médicos que ella ha tenido con el endocrino, es una niña que produce una gran cantidad de hormonas femeninas. Entonces eso ha hecho que ella no haya tenido que empezar con hormonas a temprana edad, apenas están los inhibidores, pero pues sí más adelante empezará con su proceso de hormonación. Si su decisión sigue siendo esta, ¿no? Porque pues también cuando ella hizo su tránsito, pues solo conocía el asunto binario de o eres hombre o mujer, quién sabe si en su adolescencia quiera experimentar o conozca muchos asuntos de lo no binario y tal vez se termine de encontrar o se siga encontrando en otras cosas, no sabemos, todo es muy incierto, pero por ahora ya está con inhibidores. Oye, en este debate se supone que hay un público que está mirando esta conversación y también se está transmitiendo por el Facebook de FemCine, del Festival de Cine de Mujeres. No sé si por ahora, por acá, por el Facebook, el chat de acá, no me ha llegado ninguna pregunta, así que de repente no sé si entrará alguna pregunta. Podemos ver. Pero ya estamos más o menos en el cierre, ¿no?, de esta conversación. Bueno, tú dijiste que tú habías también tenido que romper con, o sea, tú dices, así como ellos tienen que desmontar, ¿no es cierto?, sus prejuicios y sus estructuras de pensamiento limitantes, que no les ayuda a acompañar este proceso. Tú dijiste que tú también habías tenido que desmontar tus propias estructuras, ¿no? También habías tenido que deconstruirte de alguna manera. Quería preguntarte cómo fue eso en ti, ¿a qué te refieres con ese desmontaje? Pues mira, eso ocurrió sobre todo durante el proceso de rodaje, porque yo sentía que había muchos asuntos muy delicados, por ejemplo, filmar una niña, filmar un menor de edad, donde hace muchas cosas con la ingenuidad de su edad. Entonces, como ese pensamiento de, ¿será que yo me estoy aprovechando de algo aquí? ¿Será que mejor pongo la cámara más lejos? ¿Será que nos distanciamos un poco? Por lo que te decía también, porque creamos mucha complicidad con la familia. En mi caso, yo creé mucha complicidad con Laura. Entonces, a veces como que sí me llegaba un poco eso, como de la tensión de ponerme como una persona adulta que decide mirar a una niña y desde dónde la mira y qué le pregunta y qué no le pregunta. Entonces, más que como que superar como mis propios asuntos, era más como resolverme como cineasta que decide mirar a su familia, es decir, que mira hacia adentro, no que mira hacia afuera. Y ahí tuve como mis grandes momentos, por ejemplo, que estábamos rodando en la sala un día o muchos días y de repente salía Laura en calzones y probablemente se notaban cosas, pero entonces era como yo que le digo, tápate, pero si yo le digo tápate, el prejuicio es mío, no es de ella, porque ella está tranquila en su casa y no le está importando qué se ve de ella. Y porque si ella hubiera sido siempre una niña, seguramente a mí no me pasaría esto y no le diría tápate. Y además está en su propia casa, no tengo derecho a decirle que se tape. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es como, no, el prejuicio es mío, no es si me estoy aprovechando o no me estoy aprovechando, si debo rodar o no. Ella sabe que yo estoy rodando, los papás saben que estamos rodando, están aquí en la sala de su casa, estando en la sala de su casa, nada más, el prejuicio es mío. Entonces, claro, eran como ese tipo de cosas. Claro, que son como de estar siempre ubicándote en los límites donde tú te sientes también respetando. O sea, exacto, eso es ética pura, pues. Ética, sí, ética periodística, porque hay gente que esos problemas no los tiene. Hay muchos periodistas claro, pero llega uno al punto en el que incluso empieza a considerar si lo mejor es dejar de grabar y ya.
porque es que derrumbar prejuicios no es fácil. No, Y pero por menos, eso te digo que igual también eso es bien femenino, digo, que tú sí, seas una cineasta mujer no da lo mismo. ujú, sí, totalmente. Creo que también tiene mucho que ver con eso, como del respeto del cuerpo, de la identidad, de entender también que las personas son un conjunto, ¿no? Que hay una cuestión también espiritual, social, o sea, entender como la integridad del personaje y respetar esa integridad. Claro, hay que estar todo el rato atento a eso. Exacto, exacto. Oye, hay una niña que se llama Beatriz Andrea Rubilar y dice, felicitarte por tu bello trabajo y saludos a Laura. Y gracias a la organización por esta instancia. Saludos a Laura. Es tierna Laura, uno la termina como queriendo, un poco así como... Total, es un gran personaje. Muchas personas me dicen que cuando vamos a ver la película de sus 15 años, como que quieren seguir la historia de cerca, pero no. Bueno, no tenemos, no sé si te gustaría... eh, ah, ah, me dice si Laura vio la película, pregunta Paulina. Ella vio la película, sí, seguro, ¿no? Sí, pues ellos todavía no han visto la versión final, pues como con color y con sonido, pero ellos, toda la familia, no solo Laura, ellos han visto varios cortes y pues también cuando estábamos rodando ellos veían mucho material, sobre todo Laura, que la era supremamente curiosa ¿Y ella opinaba, por Laura? verse. No, era más bien como una picardía de verse y de encontrar a sus amigos dentro del cuadro. No, era más como Como un asunto de contenta de estar diversión. ahí empoderada, y soy yo la protagonista. Porque igual Exactamente. tenía algo de eso, ella, si ella no quería pasar desapercibida. De No, hecho, total. hay una parte de la película cuando la mamá le dice, oye, si están a las menos personas que estaban mirando ahí, era a ti. Ujú. Como diciéndole, no seas tan egocéntrica. Sí, total. Cuando yo llegué a España, antes de que llegara todo el equipo, antes de que empezáramos a rodar, lo primero que ella me preguntó fue como, ¿dónde va a ser mi camerino? Y yo como, ¿cómo así? Es que pues vas a hacer una película sobre mí, las actrices tienen camerino, ¿dónde está mi camerino? Y yo, a ver, Laura, ¿cómo te explico que esto no es una gran película de Hollywood? Ella es muy tierna y tiene un humor negro buenísimo y tiene ¿No? como una Sí, es inteligencia y unos súper comentarios ácidos inteligente. tremendos. Sí, y como irónica, bien particular, así Total. como personaje también. Bueno, parece que hasta acá llegamos con esta conversación, ya cumplimos la hora, que es lo que dura este debate, pero fantástico bueno, que tu trabajo, Angélica, sea conocido en Chile, también es una introducción tuya en Chile, Total. te va a abrir puertas seguramente acá, y acá, bueno, acá también hay una fundación, te voy a comentar, que se llama Transitar, y que es de Ujú. niños precisamente, es de niños trans, de padres que acompañan a niños. Así que esta película yo creo que también va a ser muy valiosa en términos políticos y sociales de organizaciones que también se están generando en Latinoamérica. Es un material que no solo tiene un valor estético, cinematográfico, sino también un valor de contribución a la transformación social, a la justicia, a la equidad, a la inclusión y al respeto por los niños. Sí, total. No, yo estoy muy contenta de haber hecho parte de FEMCINE y de entrar a Chile como por esta puerta. De verdad que me parece súper valioso abrir estos espacios donde no solo se proyecten las películas, sino donde también uno pueda conversar, porque finalmente pues esta película tiende mucho a eso, ¿cierto? Busca mucho eso, la conversación sobre, más allá de conversar sobre cine, es conversar sobre nosotros como sociedad y tomar como punto de partida la historia de esta familia. Así que muchas gracias. Bueno, Angélica, entonces ojalá que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por haber participado y que tengas suerte en todos tus proyectos y gestiones culturales, que veo que eres muy activa, así que Muchísimas gracias. la pandemia no te afectó, seguiste trabajando. Terminé la película en pandemia, que fue un gran logro.
Bueno, muchas gracias, que estés muy bien. A y ti, también me Catalina, despido muchas gracias. Y aprovecho de despedirme en este momento también de las personas que han acompañado esta conversación a través de este chat y de la plataforma de FemCine en Facebook. Así que nos vemos mañana, que vamos a tener una nueva conversación en el contexto de esta alianza de FemCine con el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Buenas noches. Buenas noches, Angélica. Chao.